Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa El Sapo en la Sopa. Gracias por estar ahí con nosotros cada día de 2 a 3 de la tarde por aquí por Coco TV. Iniciamos en el día de hoy con frasecita como siempre que dice: ¿cómo voy a culpar al viento por el desorden que vino a hacer? Si fui yo quien le abrió la ventana. ¡Ay, qué fuerte, señores! Muchas veces nosotros culpamos a las personas simplemente porque entran en nuestras vidas y forman un caos cuando nosotros somos los que le permitimos que ellos hagan eso en nuestras vidas. Hay límites que nosotros como seres humanos sabemos que existen y que debemos de ponerle a las personas que siempre provocan algo que nos desagrada en nosotros. Y a veces también esas cosas pasan quizás para moldear nuestro carácter y para enseñarnos algo que nosotros debemos permitir y que no debemos permitir. Pero en el día de hoy se encuentra con nosotros un especialista en nutrición, señores, y a mí me place presentarla con honores porque ella es más que una doctora, es mi hermana, Michelle Núñez, con nosotros. Bienvenida al Sapo en la Sopa, Michelle. Muy buenas tardes, es un placer compartir con ustedes en esta tarde, hablando un poquito de nutrición pediátrica en los más pequeños, en una parte muy importante de nuestras vidas, que ahí es que empieza todo. Señores, yo quiero comenzar conociendo, para que ustedes vayan viendo la mezcla que tiene Michelle. Michelle, ¿por qué tú decides estudiar pediatría? Bueno, mi historia en pediatría es muy bonita, Yo siempre tenía afinidad por los niños, pero tengo una historia de que presentaba muchas enfermedades cuando era pequeña, cuando era más joven. Entonces resulta que yo decía que quería sanar o curar a los niños como yo, que tenían problemas como yo. Entonces, con el tiempo estudiando medicina, resultó que mi primera rotación fue pediatría. Y a mí me llegaba de todo. A mí me iba bastante bien en pediatría. Y en ese momento yo decidí que cuando terminara, que ya era mi último año, en el año de internado, concursar para ser médico pediatra. Wow, ¿y por qué entonces decides especializarte en nutrición? Habiendo tantas especialidades y que todo el mundo básicamente siempre se queda siendo médico internista en pediatría, ¿por qué nutrición? Nutrición, porque la nutrición es la base de todo. Con la nutrición podemos mejorar o dañar muchísimas cosas. Y todo empieza desde algo tan simple como la lactancia, luego cuando se inicia la alimentación complementaria y a medida que los niños van creciendo. De eso depende su desarrollo cerebral, su aprendizaje, la relación con la alimentación, con otras cosas. Muchas enfermedades mejoran o empeoran con una buena alimentación. Entonces, por esa razón, o fue una de las razones, y aparte de eso, que a mí me gusta hacer mucho ejercicio. Yo hago ejercicio habitualmente y me gusta la comida saludable. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene un niño que adquiere el calostro de su mamá? ¿Cuáles son esos beneficios que no lo posee el otro niño que toma fórmula, por ejemplo? Bueno, la lactancia materna es la base de todo, es la base de la buena alimentación. Siempre y cuando una madre no pueda, o por alguna enfermedad o algunas condiciones, no pueda amamantar, siempre lo ideal va a ser la lactancia materna. Y el calostro contiene propiedades, sustancias que no la tiene ninguna fórmula. Y sobre todo es que en el calostro hay unas sustancias que se llaman inmunoglobulinas. Y esas inmunoglobulinas sirven como una manera de defensa que no lo van a encontrar en ninguna fórmula y que solamente el calostro lo puede contener. Wow. Han desarrollado ciertos multivitamínicos para las madres que lactan. ¿Tú recomiendas esos multivitamínicos? Por ejemplo, yo he visto tececitos, he visto algunas pastillas que la madre se toma, pues para como hacer más leche en su, no sé cómo, en su seno. Entonces me encantaría saber si son recomendables. Bueno, la producción de la leche o de la lactancia es proporcionalmente a qué tanto amamantes a tu bebé, qué tan buena sea tu alimentación normal. Importante en ese caso es la hidratación y una alimentación regular.
Esos test no están aprobados, ni esas suplementaciones. Lo que sí se habla y se establece es que una madre lactando, lo ideal es que siga con sus vitaminas prenatales para que le dé un aporte extra, pero con una buena alimentación. No se requiere té, ni el chocolate, que es muy común en nuestra... ¿Qué tú opinas de la sopa de bacalao, de la avena con chocolate, de la sopa con malagueta, de todas esas cosas que las abuelas le dan a la madre para que ella pues obtenga un nivel de producción más alto? La sopa de bacalao tiene omega, tiene proteína, va a ser una alimentación adecuada, está perfecta, no pasa nada si se la toman. Pero esa sopa de bacalao no es lo que determina tu producción en la lactancia. Claro, son alimentos buenos, la avena no pasa nada. Comer de una manera balanceada no va a pasar nada. Una buena sopa de pollo o de bacalao, de un buen pescado, claro, te va a apoyar y te va a aportar bastante, porque así tú vas a tener una lactancia o tu leche materna va a tener una buena calidad de tu buena alimentación. Pero ni están aprobados los té, ni están aprobadas esas suplementaciones, y muchos test de eso se relacionan hasta con convulsiones en los pequeñitos. Wow, señores, permítanme hacer un paréntesis para presentarles a mi compañera. Bienvenida, Gismel Cruz, en esta tarde. Bonnie. Buenas tardes a todos ustedes que están ahí en casita sintonizando el Sapo en la Sopa. Hoy es un día diferente, hoy es viernes, el día que a ustedes bastante les encanta y que sé que se ponen así con esa chispa y ese escándalo interno. Así que buen día, buenas tardes, buen provecho. Y estoy interesantísima en el tema. Tú sabes que darle la bienvenida a nuestra invitada y me voy por las vitaminas. ¿Debo yo o no dejar las vitaminas del embarazo? Inmediatamente me sacan el bebé del vientre. No. Acércate un poquito, por favor. En verdad, lo ideal es que sigas con las vitaminas. ¿Por qué tiempo? Bueno, muchos ginecólogos, porque en esa parte es el ginecólogo que se encarga más de eso, pero yo como pediatra siempre les recomiendo a las madres que la pueden utilizar de 6 a 1 año y más si hacen lactancia exclusiva y dependiendo de cómo sea su alimentación, su alimentación regular. Pero lo ideal es que después del embarazo, y la mayoría de mujeres lo ven en sus cambios, cuando hay pérdida del pelo, en el cambio que tienen en la piel, es que sigan con la suplementación, que no solamente le va a aportar a ella como madre, sino que también va a tener un aporte beneficioso para su bebé. Pero sí tengo miedo, porque el tema de las vitaminas es que por lo general no me permiten estar en el peso que yo quiero estar, me suben, aunque no me den el apetito exagerado, físicamente me veo distinta cuando tomo vitaminas y no quiero verme precisamente con esas libritas adicionales fuera de mi peso. ¿Cómo hago para tener un peso equilibrado, mantener la consistencia en el tema de tomar las vitaminas, pero al mismo tiempo tener un peso conforme a lo que yo busco, a lo que yo quiero, o recuperarlo en este caso? Mira, en ese caso, la lactancia apoya considerablemente a tener un peso adecuado. La lactancia, en verdad, de 10 mujeres que ustedes vean, 8 de las que estén lactando van a bajar más de peso. Normalmente no suben, no hay esos cambios relevantes de que esa vitamina me va a producir un aumento en el peso. Y sobre todo es porque para amamantar se gastan muchas calorías. El cuerpo gasta y para producirla demasiadas calorías. Normalmente continuar con la suplementación de vitaminas no altera el peso, no deben de tener miedo, es todo lo contrario, es para tener más calidad. Y como en la lactancia para producir la leche se utilizan tantos nutrientes, al suplementarse eso te va a complementar sobre todo. Tú sabes que aquí en la República Dominicana, me voy ya con los niños más adultitos. Aquí en la República Dominicana, la gente mayor, hablo de los abuelitos, cuando ven un niño que está flaquito, ellos dicen, ese niño no tiene salud, pero cuando ven un niño obeso, entonces entienden que ese niño sí está en salud. De hecho, hasta lo especifican, ay, pero ¿cuánta salud tiene el niño? Entonces, ¿cómo yo sé que mi hijo está comiendo de la manera correcta? ¿Cómo yo sé que mi hijo está en el peso adecuado? Bueno, para saber si está en el peso adecuado requiere una evaluación. En esa evaluación se toman varios parámetros como la edad, el peso y la talla.
Y como repito mucho y le digo a las madres, el peso, el sobrepeso no es un indicativo de que tu niño sea sano. Estar sano implica estar adecuado para tu edad y que los alimentos que utilice ese niño sean los adecuados, y no tanto la cantidad, sino la calidad de esos alimentos. Algo simple que yo les demuestro a los padres es que en proporción uno debería comer en relación a las manos, pero a las manos de tu niño, no a la mano del adulto. Y ustedes saben que por cultura general aquí nos encanta la cantidad, pero no notamos en cuenta la calidad. Entonces, el niño gordito no necesariamente es el que está nutrido. Y en verdad, la obesidad y el sobrepeso habla de malnutrición, no habla de que una persona esté sana y adecuadamente en nutrición. Si tengo un niño y el niño ya está adaptado a comer comida chatarra, valga la redundancia, ¿cómo yo pues atrapo a ese niño para darle una buena alimentación? ¿Cómo yo comienzo a suministrarle vegetales de a poquito? ¿Cómo yo puedo hacer eso? El primero que tiene que cambiar es el adulto. Exactamente. Para que la alimentación de un niño es el reflejo de lo que come su entorno, no es el niño el problema. Porque el niño que aprendió a comer empanadas, que come pizza, que se come un hot dog, un hamburger, quien compra eso es el adulto, porque el niño no trabaja. Pero mayormente, cuando usted ve un niño obeso, exceptuando algunas condiciones, usted va a ver que el padre tiene o la madre sobrepeso. Porque ahí es que está el problema. Para yo cambiar el entorno de un niño, el primero que tiene que cambiar es el adulto, no el niño. Mira, yo no sé si tú has escuchado la frase de algunas madres que amamantan y le dicen, ese muchacho la tiene a la chupa totalmente. Si estoy amamantando a mi niño y no quiero deteriorarme mucho físicamente porque ya estoy muy delgada, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú me darías para yo tener esa continuidad de lactancia y al mismo tiempo yo estar bien en salud? Bueno, lo ideal es revisar la alimentación de la madre. Una madre lactando debe de aumentar sus calorías, y muchas veces esas madres que están lactando por priorizar a su niño y por muchos cambios hormonales que se producen en el embarazo, no comen lo suficiente, no comen. La mayoría, si comenzamos a investigar cómo está comiendo esa madre y lo que lleva el déficit que da por sí la lactancia, es ahí que radica. También una madre lactando puede hacer ejercicio, alimentarse distinto, aumentar sus calorías. Y con eso te voy a aportar de que aquí a las madres lactantes la limitan mucho. Le dicen que no pueden comer ciertos alimentos que sí son importantes. Eso conlleva una mayor pérdida de peso. Muchas veces su alimentación diaria no compensa la pérdida que se da en la lactancia. ¿Qué opinión te merece darle multivitamínicos a los niños? Bueno, en el asunto de los multivitamínicos, yo solo los indico si es necesario, si hay una deficiencia. En las guías establecen al suministrar algunos multivitamínicos, por ejemplo, vitamina D, vitamina C, vitamina E, por una deficiencia que hay cuando son lactados, en el caso de que son lactados. Pero una alimentación balanceada proporciona las vitaminas y los minerales en la mayoría de los casos que requiere cualquier niño, porque eso se requiere en muy pequeñas cantidades. Entonces, si hay una alimentación adecuada, normalmente no se requiere un multivitamínico. Eso es algo más de cultura general que de una necesidad para un multivitamínico. Si cada vez que a mi niño se le quita el apetito, yo le suministro un multivitamínico, ¿puede traer consecuencias en su adolescencia o en su adultez? ¿Cuáles son esas consecuencias? Va a necesitar como el multivitamínico lo estimula. Y esa estimulación, entonces el niño no va a aprender a comer. Y en verdad los niños tienen etapas donde comen una cantidad y van cambiando y se vuelven selectivos. A veces a los 3 te comían de todo y resulta que a los 5 eso él no se lo comía. Y eso no es una razón para dar un multivitamínico. Bueno, sí, ajá. Dale para allá. Sí, el otro día en un live que tú estuviste haciendo, yo anoté algo que era de
de suma importancia para nosotros, los padres. Nosotros no sabíamos que había una preadolescencia en los niños y a mí me encantaría que tú desglosaras eso aquí. No solamente existe la adolescencia, ya cuando el niño tiene 12, 13 años, sino tú decías en el live que cuando un niño te hace rabieta como a los 3 o 4, no recuerdo bien, ya. también tiene una etapa de preadolescente. Sí, bueno, y me encantaría que tú dijeras no eso aquí porque mucha gente no sabe que eso existe. No es como preadolescencia, sino que hay niños, los niños son recién nacidos hasta el primer mes, luego son lactantes, luego son preescolares. Entonces, en esa edad, entre el año y medio y los terribles 2, como le llama la gente, las personas le llaman los terribles 2, se denomina la primera adolescencia infantil, donde usted tiene un niño que le dice que no, ese niño no come, te va a poner esa ropa, que yo no me voy a poner esa ropa. Y es lo que se denomina primera adolescencia o adolescencia infantil. Hablemos del tema de los bebés. He escuchado a algunas abuelas que dicen, el estómago de ese bebé no tolera esa comida. Tú no me le puedes dar, por ejemplo, habichuela porque tiene mucho hierro. Tú no le puedes dar bacalao porque tal cosa. Cuidado si le mete arenque al estómago del bebé porque todavía no lo resiste. O sea, todos los términos de la abuela chocan constantemente en el cerebro de la nueva mamá, la primeriza. ¿Es cierto que no se le puede dar arenque a los niños antes del año? Arenque, bacalao, habichuela, la molleja, ¿cuál es la otra que tiene muchísimo hierro? La asadura. Hablemos de esta comida. Les voy a contar algo. Yo hice un estudio sobre la alimentación complementaria en niños a partir de los 6 meses. Y una de las preguntas básicas que estaba contenida en el formulario era, ¿cuáles alimentos aportaban hierro a tu bebé? Porque a los 6 meses hay una deficiencia de hierro fisiológica o por una disminución. Y la mayoría no sabía que eran la carne, que eran esos alimentos, la habichuela. O sea, que se le puede dar asadura al muchacho. Claro que se le puede dar asadura. Y se puede. Y mi abuela decía que no se le puede dar asadura al muchacho. Es más, las guías establecen ahora que mientras más temprano se introducen esos alimentos como derivado del pescado, es mucho mejor. Entonces, todo eso es falso. Claro, antes de los 6 meses, el intestino de un niño no está apto para consumir alimentos. Solamente debería consumir lactancia materna exclusiva o en el caso de que no sea, puede consumir fórmulas maternizadas o lo que las personas se llaman leche o una combinación mixta. Entonces, a partir de los 6 meses, comenzamos a introducir alimentos. Y uno de los alimentos más importantes en la introducción son esos alimentos que contengan hierro, por la deficiencia que se da en ese momento. Ahora me paso a la carne de cerdo. Es cierto que con un niño de 1 año, año y medio, yo no le puedo dar carne de cerdo, porque según mi abuela, di que se iba de culo en diarrea, di que no se le podía dar. ¿Usted como nutricionista, lo recomienda o no? Al año, entre el año y medio, el niño debe de empezar a ingerir los alimentos que come toda la familia. Que si usted hace carne de cerdo, obviamente no lo vamos a llevar a la chicharronera, porque es un niño todavía. Pero sí puede comer carne de cerdo, eso no va a pasar nada. Claro, al igual que nosotros los adultos, si en un momento no la toleró, no la toleró. Pero no es que tú no le puedas dar carne de cerdo, ni darle pescado, ni tampoco darle arenque. Eso, todo lo contrario, esos alimentos tienen muchos nutrientes, tienen un buen aporte. Doctora, yo estoy en mi adolescencia infantil todavía. Ay. Tengo una niña adolescente infantil que todo me dice que no. ¿Cómo yo lidero a esa niña para que esa niña me consuma los alimentos que yo quiero darle, que yo sé que le van a aportar? Porque ella está en su etapa de yo no quiero brócoli, no quiero tal cosa. Mira, cómete la zanahoria. No. ¿Cómo yo hago para que esa niña se coma? ¿Hay métodos que me apoyen para esa alimentación de esos niños que están en la etapa de decir todo que no? Lo primero es el ejemplo. Para que los niños aprendan a comer o tengan una mejor alimentación, debe de haber una rutina establecida. Normalmente el niño que ve a otro niño comiéndose el brócoli, aunque diga que no, o ve al papá, o ve a la mamá, o a la hermanita, va a comer.
Otra forma muy importante es poner los alimentos de manera llamativa. Los colores siempre van a llamar a los niños. Y buscar la manera de que no sea mucha cantidad, sino que se coma de a poquito. Y a los niños, con los niños aplica mucho como explicarle, como llegar a un negocio con ellos. Porque sería así la palabra. Vamos a comer, sentarse en la mesa los apoya bastante. Quitarle los dispositivos que no lo deberían usar también va a conllevar a que coman. Y educarlos también. Por ejemplo, ponerle dibujos que hablen de esos alimentos. Y cuando nos vamos a sentar en la mesa, hay un integrante en la mesa y todos vamos a comer coliflor, por ejemplo, o vamos a comer el brócoli. Las neuronas de imitación lo conllevan, aunque sea probarlo, y les es más fácil que ustedes estén luchando, porque cuando le dicen que sí, ellos dicen que no, ellos se trancan. Hablemos de la merienda. ¿Cuál es la merienda saludable según la nutrición para yo aportarle a mis hijos, por ejemplo? Porque aquí tenemos el tema de que tenemos una cafetería en el colegio, el muchachito, así mismo como usted dice, se le activan las neuronas espejo y ve al otro comiendo papitas, pero entonces tú le mandas un guineo y él se pone a llorar. Entonces, ¿cuál es la metodología para que ese niño se me come esa alimentación saludable que yo le envío al colegio y no se le active esa neurona espejo? En verdad, los padres con el colegio le crea dificultad. Porque aunque le pongas la fruta, la grasa buena, vamos a suponer con un poco de jamón, una fruta, en el colegio no es eso lo que ven en las cafeterías. Que usted no le dé jugo a sus hijos azucarados, entonces cuando llega al colegio y llevan dinero, y aparte del dinero, ven al amiguito. Entonces, al principio es muy difícil ustedes controlar eso. A medida que el niño va creando conciencia y se le va enseñando y él va aprendiendo a decir esto sí, esto no, se le es más fácil. Pero los papás, como aquí no hay nada que regule esa parte, se le hace muy difícil controlar, porque ellos llegan con la merienda balanceada y saludable a la casa, pero se comieron la merienda sí, de la empanada, del refresco en el colegio. Usted como nutricionista pediátrica, ¿cuál sería la edad correspondiente que usted entiende que yo como mamá debo permitir el primer bolón o la primera paleta en la boca de mi hijo? Los niños, ningún niño debería consumir dulce por debajo de los 2 años. Entonces, a partir de los 2 años, ya yo le puedo poner un bolón en la boca o una paletita. No comiences por un bolón para darle dulce, porque tiene que ser el bolón. Pero en verdad, la edad adecuada para introducir los dulces a un niño son los 2 años. Por debajo de ese año no debería consumir dulces, en verdad, de ningún tipo. Y todo lo que consuma, el azúcar que consuma, debería ser la azúcar proporcionada por los alimentos. Si yo quiero tenerle una dieta balanceada a mis hijos, por ejemplo, carbohidratos, proteínas y vegetales, ¿cuál es la cantidad apropiada de proteína que yo debería suministrarle a mi niño menor de 10 años, para poner un parámetro? En verdad, las proteínas se suministran de acuerdo al peso. Eso va a ser orientado a eso. Pero hay una forma muy peculiar que es con el plato y llevándose de las manos. Por ejemplo, lo que entra en ambas manos de tu niño, del niño o del adolescente del niño, en las ambas manos sería de carbohidratos. En la palma de la mano sería la cantidad de proteínas, por ejemplo. Y en la parte de vegetales, ahí hay más libertad, porque los vegetales pueden ser en grandes cantidades, aportan muy pocas calorías, en verdad. ¿Cuántos huevitos le puedo dar a mi hijo menor de 10 años al día? 2. 2 huevos. Pueden darle 2 huevos, aunque va a depender del tamaño que tenga ese niño, del peso que tenga ese niño, porque hay niños de 10 años que tienen un peso mayor a su edad, por tal razón sus requerimientos van a ser mayores. Y también algo importante a tomar en cuenta es si realizan alguna actividad física, porque hay niños que son atletas que obviamente 2 huevos no le van a hacer nada, que requieren un mayor aporte. Pero si es como para mantenimiento o algo así, 2 huevitos no le va a hacer nada a un niño, no le altera nada, ya está demostrado que no altera el colesterol, ni nada de esas cosas. ¿El mango lo recomienda antes de los 2 años? Claro.
¿Y por qué ahora yo? Por el tema del mango, por la diarrea. Incluso la guayaba no la recomiendan muchas personas por el tema del estreñimiento, porque los niños, según lo que he escuchado, le causa ciertos inconvenientes al momento del estómago. Si el niño sufre de diarrea y le das mango, pues más complejo. Bueno. Si en dado caso antes de los 2 años sufre de estreñimiento, pues tiende a tener complicaciones. No es complicaciones. Cada niño es diferente, pero en general, una de las primeras cosas que se introducen en los niños son las frutas por las texturas. Y lo ideal es introducir frutas de temporadas. Aquí hay una temporada buenísima de mango. El mango sabe buenísimo. Claro que los alimentos influyen mucho en la consistencia de las heces, no solo de un niño, sino de cualquier persona. Si un niño sufre de estreñimiento, tiene constipación por una condición cual sea que tenga ese niño, en ese caso no es que no la pueda consumir, es que lo ideal es que no la consuma para evitarme la constipación, pero no es que eso le va a hacer daño. En el asunto del mango, el mango, claro, es fibrótico. Todas las frutas o alimentos que tengan mayor cantidad de fibra pueden ablandar las heces. Pero no es que eso te va a producir una diarrea o hay un inconveniente. El niño lo puede comer. Además, el mango tiene un sabor riquísimo. Aporta una buena cantidad en fibras. No hay una razón por la que no. Nos devolvemos a los pequeñitos, vamos a la lactancia de nuevo. ¿Qué tan de cierto es lo que decían, porque las abuelas de la República Dominicana son las que más saben y las que más remedio dan? ¿Qué tan de cierto es lo que decían las abuelas antes, que lo que consumía la madre podría afectar en la lactancia del bebé? Me explico. No tomes aceite de coco porque eso le puede provocar una diarreíta al bebé. No tomes tal cosa porque eso le puede provocar tal cosa. ¿Qué tan de cierto es eso científicamente? O que no la dejan comer cuando Exacto. están lactando. Exacto, no puede tomar agua, no puede comer mientras están lactando. ¿Todos son mitos Que y no tabúes coma o es aguacate, real? Que no coma huevo, todo eso son mitos. Mitos. El bebé se alimenta de nutrientes. Él quisiera coger el mulo de pollo que se está comiendo la mamá, claro, y disfrutarlo y decir, wow, qué rico. Pero no, los bebés se comen los nutrientes. Además, si estás tomando agua, estás lactando, un niño puede estar pegado y la mamá puede estar comiendo. No pasa nada. La digestión va a durar en promedio 1 hora y media. Entonces, después que todo ese proceso digestivo, para producir esa leche, es nutriente que se le van los nutrientes, los minerales y las vitaminas. No va a pasar nada, nadie se va a morir, nadie le va a dar un ataque y puede comer de todo. Hay casos especiales donde a la madre nosotros le mandamos como una restricción de los alimentos porque el bebé puede presentar algún cólico o algo, alguna alteración, pero eso es falso. La madre sí puede comer el aceite de coco. Nosotros, los pediatras, y en mi caso especial, utilizo MST o un aceite que es muy parecido al aceite de coco, también se puede usar como el aceite de coco para aumentar a los niños de peso, para dar un aporte calórico extra. Entonces no concuerda esas historias o esas cábulas que tiene el dominicano con la realidad. Último horario que usted recomienda para que el niño coma en la noche, su cena, por ejemplo. Depende de la edad. Partiendo, vamos a suponer, pequeñito, hasta, o sea, antes de los 5. Un lactante, de manera exclusiva, puede comer a cualquier hora. No tiene que haber una hora. Si estás lactando, un niño come en promedio cada 2 o cada 3 horas. Entonces no le vamos a establecer como una hora aquí. Ya después, cuando son preescolares, en realidad los niños pueden hacer una cena y una merienda. O sea, pueden cenar, vamos a suponer, a las 7 de la noche y pueden hacer una merienda a las 9 o antes de irse a la cama. O cuando todavía utilizan fórmulas que le dan leche, en verdad pueden tomarse su biberón de leche antes de irse a la cama. En los lactantes, ¿a qué edad puedo comenzar la adaptación del bebé para acostumbrarlo que tiene una última cena y que se tiene que levantar en la mañana a volver a mamar? ¿A qué edad se inicia eso? Con eso va a depender de la familia y hasta de la madre. Eso es una dependencia muy de la dinámica familiar. Hay madres que, por ejemplo, tienen que enseñar a sus hijos lactantes de 2 o 3 mesecitos a
que su última amamantada sea o su última toma de biberón sea a las 10 de la noche, 12 de la noche y la otra a las 6 de la mañana. Pero hay otras madres que pueden a tiempo completo y aunque no sea, vamos a suponer, a las 12 de la noche, pueden alimentarlo a una toma en la madrugada y otra al amanecer. Entonces, esa parte es muy relativa. Pero no afecta para nada al bebé, porque también hay cábalas con eso aquí en la República Dominicana, que mira, no le quites eso tan chiquito, no que pasa tan, nada. Qué sé yo qué. No pasa nada. En verdad, una madre hasta después que pasa el primer mes es una decisión y eso. Y su hijo es sano, tiene un crecimiento, una talla adecuada para esos meses y está creciendo bien. No le va a pasar nada. Hablemos de las mañas durante el embarazo. ¿Podría afectar a un bebé la manera excesiva de comer hielo durante el embarazo? No. Y al bebé, cuando nace, ¿es recomendable o no darle a chupar hielo envuelto en unas cositas que le ponen, supuestamente para que no le dé fiebre por el tema de las encías y el brote de los dientes? No. Ningún niño necesita agua por debajo de los 6 meses y el hielo es agua. Si estás lactando, no, está totalmente lactancia exclusiva. Y si es fórmula, como yo le digo, la fórmula usted la prepara con agua. El agua se agrega a los niños cuando empezamos la alimentación complementaria, donde hay agregados de azúcar y de sal, entonces aparece la sed. Por debajo de ahí no es necesario. La dentición. La dentición es un proceso fisiológico, es un proceso natural. Sí, las madres pueden utilizar hay unos bobos que ellos lo congelan. A mí me gusta mucho que lo congelen con leche o con la lactancia, a la que le dan su lactancia exclusiva y le apoya bastante para que la encía sirve como un anestésico y como un analgésico. Pero eso no tiene que ver ni con la fiebre ni nada de eso. Además, aquí, desde que el niño comienza a rascarse las encías o tiene esos cambios, que es algo natural, es normal que él comience a descubrirse y a darse cuenta. Entienden que comienza el proceso de dentición y no, en la mayoría de los casos no es así, pero no hay que darle hielo, no hay que darle agua. ¿Qué tan factible es darle cereal a los bebés? ¿Es bueno suministrarles cereales, esos cereales que vienen en fórmula, para acompañar a la leche de biberón? Los cereales no se utilizan en la fórmula. Los cereales se utilizan solos. Otro mito que hay que desmontar. Los cereales no. Aquí es muy frecuente que sustituyan una medida de la fórmula por una medida del cereal. Y no. En buen dominicano, una tapita, como le decimos nosotros, sí, le quitan la tapita de la leche y a eso le echan la tapita del cereal. Vamos a poner 4 onzas, cogen 2 onzas, 2 medidas o 2 tapitas de leche y le echan 2 tapitas de cereal o 3 y 1. No, el cereal vino para comerse solo. Y el cereal usted o utiliza los cereales convencionales, que no están mal en verdad, por la rapidez, porque no le dan tiempo, pero antes las abuelas preparaban el cereal de arroz. El consumé. Ese cereal. Y hasta zanahoria le echaban ahí. No, manzana. Y en verdad, manzana, y eso es un cereal, pero el cereal no sustituye la leche, no sustituye ni la medida de la leche, ni tampoco esa manera. ¿A partir de qué edad debo comenzar a suministrarle ese tipo de alimentación a mi bebé? A partir de la alimentación complementaria, que lo ideal es a los 6 meses. A los 6 meses. Hablemos del color, señores. La leche mezclada con unas cuantos sabores ahí, que no voy a mencionar la marca, de chocolate, fresa y vainilla. Yo la puedo decir, a mí no me importa. Entonces, la del conejito, ¿usted sabe? Entonces, partiendo de ahí, ¿recomienda usted o no mezclar las leches con estos cereales con sabor a vainilla, chocolate y todo lo demás? No es recomendable. No es recomendable mezclar la leche con ningún saborizante. No es recomendable ni está aceptado echarle a la leche azúcar, porque la mayoría de esos sabores no proporcionan el sabor a chocolate, no, lo que proporcionan es azúcar con colorante. Ay, qué fuerte. No, Michelle, entonces nosotros queremos saber tus redes sociales, dónde la gente te puede contactar, dónde estás laborando ahora mismo, allá en Bonao, que tengo entendido que estás trabajando allá, y ese tipo de información para que la gente te siga, te busque y te contacte.
Yo laboro en la clínica, el Policlínico Bonao. También laboro en Ceremi, en La Vega. Soy médico ayudante del Hospital Provincial Pedro Emilio de Marchena, en Bonao. Y trabajo en Clibón, donde doy consultas de nutrición. Mis redes sociales son doctora.Nunes, Michelle Nunes S. En Instagram me pueden encontrar. No, pero ustedes escucharon todo ese trabajo. Esta mujer está picando más que el sol de las 12, señores. Nada, así nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos seguimos con más del Sapo en la Sopa. No te muevas de tu asiento.